Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con un libro que tiene una idea central, bastante potente. Esquizofrenia, enfoque criminológico, de Wael Hikal. Hola. Sí, un enfoque, como dices, sorprendente. La fuente que tenemos es el propio texto. Partes clave. Prefacio, intro, algunos capítulos iniciales. Y propone una conexión, inesperada. Entre esquizofrenia, criminología clásica y hasta comportamiento infantil. Eso es. La misión que nos marcamos es entender bien esa propuesta de Hikal, porque sugiere un parecido llamativo entre el paciente esquizofrénico, ciertos rasgos del criminal nato de Lombroso. El famoso criminal nato, sí. Y conductas infantiles. Y todo lo intenta explicar con la idea de regresión, del inconsciente dominando. Vaya mezcla ahí. Pues sí, suena complejo. Vamos a desgranarlo. Vale. El autor cuenta que parte de una experiencia suya en un centro psiquiátrico. Y leyendo sobre las causas de la esquizofrenia, se topa con Lombroso. Empezar por Lombroso hoy en día es curioso, ¿no? Sí, desde luego es un punto de partida. Particular. Hikal habla de observaciones de ciertos rasgos físicos que le parecieron comunes en algunos pacientes. Rasgos físicos, como los de Lombroso. Exacto, y lo conecta con esas teorías del delincuente nato. Lombroso pensaba que eran seres atávicos, como no evolucionados. Retrocesos, ¿no? Eso es. Con características físicas y de comportamiento que él veía como primitivas, parecidas, decía, a la impulsividad o la falta de remordimiento de los niños. Ya, claro. Aunque hoy sabemos que lo de los rasgos físicos de Lombroso, pues no. No, eso está totalmente desacreditado, claro. Pero Hikal no se queda ahí. Rescata la idea del atavismo conductual. Se fija en los comportamientos. Entiendo. Y eso lo lleva a diagnósticos más modernos como los trastornos de conducta, ¿verdad? Exactamente. Ve un parecido entre rasgos que Lombroso asociaba al criminal, la impulsividad, el egocentrismo, la falta de culpa, la agresividad, y los criterios que usamos hoy para el trastorno antisocial o el disocial en menores. Y Hikal dice, es que estas mismas características, hasta cierto punto, las vemos como normales en la infancia más temprana. El egocentrismo natural, la dificultad para controlar impulsos. Vale. Tenemos la infancia por un lado y la idea del criminal atávico, según la lectura de Hikal. ¿Y la esquizofrenia? ¿Cómo entra ahí? ¿Qué síntomas son los importantes para él? Hikal describe la esquizofrenia con sus síntomas clave. Por un lado, los positivos, que son como excesos. Delirios, alucinaciones, eso. Delirios, creencias muy raras y fijas, que te persiguen, que tienes poderes, que te meten o sacan pensamientos. Y alucinaciones, sobre todo oír voces. Voces que comentan, que dan órdenes. Exacto. También la desorganización, del lenguaje, del comportamiento, que puede ir de parecer muy infantil a quedarse quieto catatónico. Y luego están los negativos, ¿no? Los déficits. Sí, los negativos. La falta de expresión emocional, hablar muy poco o sin contenido, y sobre todo, una falta de voluntad de motivación tremenda, la abulia. Y es aquí, con todo esto sobre la mesa, donde Hikal recurre a Freud para intentar explicar esas similitudes que él ve. Justo. Freud le da la clave del porqué, según él. Dice que la persona con esquizofrenia está dominada por el inconsciente, por lo que Freud llamó el proceso primario. Como un bebé, de forma muy similar, sí. Ese proceso funciona con otra lógica. No hay tiempo claro. El pasado y futuro se mezclan. ¿Y las contradicciones? Conviven. Puedes amar y odiar a la vez, intensamente. El pensamiento es muy simbólico. Y lo crucial, la fantasía interna se vive como realidad externa. O sea que la fantasía es real para quien lo vive. Totalmente. Para esta visión, el esquizofrénico, igual que el niño muy pequeño o esa figura primitiva del Lombroso, funciona con esa lógica del inconsciente, del principio del placer. Sin los filtros de la conciencia adulta, digamos, la que nos adapta a la realidad compartida. Eso es. Y las alucinaciones, los delirios, serían la manifestación pura de ese mundo interior, sin filtro del yo consciente. Sería como si la mente consciente perdiera el mando. Exacto. Y entonces, esas conductas que en un niño vemos normales, hablar solo, amigos imaginarios, fantasías, egocentrismo, serían patológicas en el adulto esquizofrénico porque para Hikal significan un parón en el desarrollo. O una vuelta atrás. Un estancamiento o una regresión a esa etapa inicial, más primaria.
Esa es la idea central. La tesis que propone Hickel es esa triple comparación. El niño pequeño, el delincuente nato lombrosiano, entendido como atávico en la conducta, y el paciente esquizofrénico. Y los tres compartirían, en diferente medida, esa falta de evolución completa hacia el pensamiento adulto, o esa regresión. Esa es la esencia de su propuesta teórica. Una construcción que, une hilos de campos muy distintos. Criminología, psicoanálisis, psiquiatría. Basada en sus lecturas y observaciones personales, como decías al principio. Sí, es importante tener eso en cuenta. Es su interpretación particular. Sin duda es una perspectiva, provocadora. Conecta cosas que normalmente no vemos juntas. Desde luego. Y nos deja con una pregunta interesante para darle una vuelta. Si aceptáramos, aunque fuera solo en parte, esta visión de la esquizofrenia como una especie de manifestación de procesos mentales infantiles o primitivos, ¿cómo cambiaría eso las cosas? ¿Te refieres a la terapia o a cómo se les ve socialmente? A todo, sí. ¿Influiría en el tratamiento? ¿En la percepción social de las personas con este diagnóstico? Ahí lo dejamos para la reflexión.